Que Dios les bendiga en esta tarde. Este es el día en que Dios nos permite una vez más estar primeramente delante de la presencia de Dios y delante también de todo su pueblo, de todo aquel que en esta ocasión pueda tener la oportunidad de escuchar este mensaje que vamos a compartir. Este mensaje me lo daba el Señor, ponía el Señor en mi corazón que tenía que compartir este mensaje, y este mensaje es precisamente con relación a Dios. Y el tema de este día es la herencia de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y ponernos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das, por la vida que todavía hasta este momento, Señor, tú nos permites tener. Dentro de todas las bendiciones que tú has derramado para nuestra vida, Padre Celestial, Señor, en esta tarde, te suplico que esta palabra que se va a exponer, bendito Dios, sea de bendición, de edificación a todo aquel que oye este mensaje. A través de este medio en el cual nos has permitido, bendito Padre Celestial, el ponernos delante de tu pueblo, aunque a distancia, Señor, pero sabemos que en ti somos un cuerpo, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, y que en esta tarde, bendito Padre Celestial, yo te suplico, derrames de tu bendición a todos aquellos que en este día tú les permitas escuchar el mensaje que tú nos has dado. Padre, ese mensaje, bendito Dios, que son palabras de vida, de aliento, de consuelo, palabras en las cuales tú, Señor, puedas dar, bendito Dios, como esos ríos de agua viva, Padre, que sea, bendito Dios, así este siervo, Señor, usado por ti, guiado con tu Espíritu Santo. Y bendito Padre Celestial, a ti sea toda la honra y la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en esta tarde yo le doy gracias a Dios porque una vez más me permite estar compartiendo la palabra de Dios. Y como decía anteriormente, este mensaje se llama la herencia de Dios. Si vemos nosotros en la carta a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, voy a leer desde el 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Lo que aquí estamos viendo, que Dios en otro tiempo habló a su pueblo que había escogido como nación santa, al pueblo de Israel, y les habló por medio de los profetas, por medio de hombres, varones de Dios, que habían consagrado su vida a Dios y estaban en esa posición de hablar de parte de Dios. Ahora estamos viendo en el versículo 2 que dice: ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino
a tomar esa imagen que tanto tú como yo tenemos como hombres normales. También Él vino a tomar esa figura de hombre en esa condición de verdaderamente ser hombre. Y Él vino a hablarnos de las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas en las cuales significa evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Y dentro de esas buenas nuevas, el Señor Jesucristo habló en ese tiempo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra viviendo, haciendo milagros, maravillas, dando sanidad a todos aquellos que necesitaban de su poder sanador, teniendo misericordia el Señor de todos aquellos que en el tiempo que estuvo viviendo como hombre, Dios, teniendo compasión de ellos, el Señor Jesucristo sanó de muchas enfermedades, dio libertad a los oprimidos y a todos aquellos que estaban aún con espíritus de demonios, y más aún al estar en su vida, el Señor Jesucristo obedeció al Padre Celestial. En esta tarde, mis hermanos, en una ocasión estuve escuchando que un hombre muy rico murió y dejó en su testamento lo siguiente. Dice: les dejo como herencia a cada una de sus 2 hijas $20 millones, pero con la condición de que estudien una profesión o una carrera, que trabajen y administren una cantidad de dinero que van a recibir mientras logran esos requisitos para poder disponer de la herencia prometida. La herencia, si hablamos de herencia, es el derecho de heredar los bienes o las posesiones que se transmiten por sucesión de una persona a sus familiares. En este caso se está refiriendo a sus hijos o a las hijas. Y el heredero es la persona que por el testamento o por ley sucede a título universal en todo o en parte de la herencia, según lo disponga el testador. Hay en esta cuestión algunas cosas en las cuales el testador está poniendo unos requisitos para que las hijas puedan disponer de esa herencia. Tienen que cumplir con esos requisitos, y ya una vez cumpliendo esos requisitos van a poder disponer cada una de esos $20 millones más los bienes que puedan tener. Pero hay algo muy importante en lo que nosotros se refiere a que Dios ha dispuesto también de una herencia. Esa herencia es para todo el hombre. La herencia que Dios ha dispuesto, la ha dispuesto en que también tiene unas condiciones, y esas condiciones que el hombre puede disponer de esa herencia de parte de Dios es lo que vamos nosotros a analizar en esta tarde, mis hermanos, de que Dios en su grande amor y en su grande misericordia también quiere darnos lo que Él tiene y que solamente por gracia podemos recibir.
Y dentro de esa gracia viene precisamente anunciándose el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, es para todo aquel que en Él cree. Vamos entonces a ver que hay una promesa de una herencia y para esa promesa de esa herencia, por ejemplo, en el caso de ese hombre que murió rico, tiene varios requisitos. Primeramente es demostrar que las hijas son verdaderamente hijas de ese hombre, demostrando con actas de nacimiento, además, que para poder tener la disposición de ese dinero, de esa herencia, necesitan cumplir con los diferentes requisitos. Decía que hay una manera similar en que Dios ha dispuesto de una herencia grande, de una herencia que no puede ser adquirida por el hombre únicamente, por sí mismo. Esa herencia que Dios ha establecido para el hombre es que el hombre pueda disponer de esa herencia por toda la eternidad. Y estoy hablando de una vida eterna, de estar en la presencia de Dios, de estar en esa comunión íntima con Dios, para darle a Él la honra y la gloria y para hacer cada uno de nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice Hebreos capítulo 1, volviendo a repetir estos versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por el Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos, la tierra y todo el universo que se conoce, todas las demás galaxias que hay precisamente en el universo, y que el creador de todo fue Dios, y lo hizo para sí mismo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, lo que está hablando en Hebreos de una manera casi igual, también nos habla el apóstol en la carta a los Hechos, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la fe, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado,
para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Señor Jesucristo, al ser declarado Hijo de Dios, como recordamos que cuando Él se bautizó en esas aguas del río Jordán, se manifestó la presencia del Padre Celestial con esa voz que decía: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, se posó sobre Él, y ese Espíritu Santo que también lo fue guiando como hombre a hacer la voluntad de Dios y a poder obedecer a Dios en todo lo que Dios había designado. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor Jesús, en su calidad de hombre, después de haber hecho tantos milagros y maravillas, en una ocasión en que estuvo en esa comunión íntima con el Padre Celestial, dice Él en su palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, dice el Señor Jesucristo, el versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Le dio el Padre Celestial esa potestad de dar vida eterna. No está diciendo una vida física para que puedan vivir muchos años, sino está diciendo vida eterna. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 15, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Él nos da una seguridad de que no va a haber perdición, de que no va a haber condenación, dice, sino que tenga vida eterna. Dice el versículo 16 que muchos conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna es precisamente la herencia en la cual estamos hablando. Esa herencia que es para todo hombre, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre que tenga eternidad. Pero esa eternidad, ¿a dónde va a pasar el hombre esa eternidad? Como dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Y qué pasa si la persona no cree? Dice la palabra de Dios que el que no cree, en el versículo 18, en el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creer en Él implica para el hombre que debe de obedecer. Nosotros vemos, hermanos, aquí en esta palabra, que esa vida eterna que el Señor Jesucristo está prometiendo es la herencia que el Señor Jesucristo quiere compartir contigo y con toda la humanidad. Pero
Pero hay algo que impide que el hombre pueda recibir esa herencia eterna. Y lo que está impidiendo que el hombre pueda recibir o pueda ser destinado para poder recibir la herencia eterna, la palabra de Dios le llama pecado. El pecado es la transgresión que el hombre hace en la desobediencia a la voluntad de Dios. Dios no quiere la muerte de que el hombre pueda tener una muerte eterna, sino Dios quiere que el hombre proceda a un arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, nos muestra de qué se puede arrepentir el hombre. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de entrar a la gloria de Dios. Al nacer cada uno de nosotros hemos nacido con una naturaleza caída, una naturaleza que no nos ayuda para obedecer la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de entrar a la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pecado que hace el hombre? ¿Cuál es el pecado que por naturaleza el hombre cae continuamente a hacer lo malo? Ya que en el corazón del hombre, Dios ha visto que el corazón del hombre va de continuo a hacer el pecado, a hacer lo malo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, que muchos pueden conocer por la palabra de Dios, que hayan escuchado, otros que no hayan escuchado la palabra de Dios. Lo que dice en esta tarde esta palabra, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Estábamos hablando de ser herederos, pero aquí nos está hablando que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa práctica que hace el hombre, precisamente en todas estas cosas que nos habla esta lista de pecados, esta lista en la cual Dios aborrece esa práctica que el hombre hace. Dice también el apóstol Pablo, y nos amonesta no solamente a los hombres que por naturaleza hacen pecado, sino que también nos amonesta a los que ya hemos conocido de la palabra de Dios, a los que ya en un momento dado han decidido aceptar a Jesucristo, pero dentro de todas las circunstancias que viene habiendo en la vida del hombre, muchas veces se debilita su fe por las circunstancias que pasan, muchas veces se olvidan del compromiso que han tenido para con Dios y se van leudando y se van deslizando hasta el momento en que
empiezan otra vez a hacer lo malo. Pero el apóstol Pablo nos amonesta en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando aquí acerca de los hijos, pero los hijos que están desobedeciendo a la voluntad de Dios, que no están tomando en cuenta el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, y que por su negligencia, por su falta de voluntad como hombres, están siendo atraídos por las cosas del mundo, están siendo débiles en su fe. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: haced morir pues lo terrenal. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra, también nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 5, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que muchas personas creen en Dios, muchas personas creen en Jesucristo, que muchas personas tienen ese creer, pero en Jesucristo solamente en su mente. El creer en Jesucristo no basta creer solamente en nuestra mente, sino creer en Jesucristo debe de ser de corazón. Porque ciertamente hay muchas religiones, y dentro de todas esas religiones que han dictado los hombres, basándose muchos de ellos en la palabra de Dios, se desvían tras la mentira, se desvían tras el engaño y no hacen lo que escrito está. La palabra de Dios nos muestra en esta tarde que no es, porque como dice su palabra también, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el hacer la voluntad del Padre es conocer al que el Padre ha enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que todo, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado que nos separa de Dios, ese pecado que no nos deja acercarnos para poder conocer la voluntad de Dios, para poder tener en nuestra vida el poder conocer que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta de sus pecados, que Dios no quiere que el pecador se pierda y que vaya a una condenación eterna, sino que
venga al conocimiento de la verdad. Ciertamente hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese camino y esa verdad es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros, dentro del amor de Dios y la misericordia de Dios, ha venido a nuestras vidas, anunciándonos a nosotros ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, nosotros que no éramos hijos de Dios, nosotros ahora podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios en que Él te está llamando para que seas hijo de Dios. Nosotros que no éramos hijos, al creer en su nombre, nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer en su nombre es esa fe que actúa en nosotros para ser precisamente hijos. En Gálatas capítulo 3, en Gálatas, dice el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice de la siguiente manera, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa fe que viene a nuestra vida, esa fe que ha entrado en nuestros corazones y que ha crecido de manera que cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la obedecemos, nosotros, al arrepentirnos y al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos ese nuevo nacimiento. Ese nacimiento, dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario tener ese nuevo nacimiento, pero les está diciendo aquí que ese nacimiento debe de ser
de una manera. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le dice en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese nacimiento que está diciendo que es necesario que haya en el hombre es un nacimiento espiritual. Y solamente cuando vienes al conocimiento de la palabra, cuando vienes al conocimiento de esa verdad que el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese reconciliar que el Señor está buscando para ti, para tu vida, que tú te reconcilies con Él. Él quiere que tú tengas ese nuevo nacimiento. Si crees en tu corazón, de todo tu corazón, y le aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces Él también te va a aceptar como hijo y vas a poder tener esa bendición de todas las bendiciones que Dios ha declarado que tú puedes tener. Por ese grande amor que Dios ha mostrado y que sigue mostrando por toda la humanidad, está dando la oportunidad en esta tarde, en este día, a que tú reconsideres tu camino, a que tú consideres que solamente en Jesucristo hay salvación. Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. Ahora, una vez que ya le hemos aceptado, una vez que tú en tu corazón le aceptaste como único y suficiente Salvador, vienes a ser hijo de Dios, vienes a pertenecer dentro de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo dispondríamos de lo que Dios, como hijos ya siendo de Dios, cómo podríamos disponer de esa herencia? Tenemos que cumplir con los requisitos siguientes. Esos requisitos precisamente es creer en el Señor, aceptarle como Salvador y vivir en santidad. Para vivir en santidad, Dios ha dispuesto que para poder obtener esa herencia debemos de cumplir su voluntad. Dice el Señor en su palabra, en San Juan 5:32, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dentro de esa verdad, el Señor está poniendo que cada uno de nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero, pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle al Señor que tenga misericordia, y Él va a hacer en esa voluntad de cumplir con ese requisito, va a hacer en nosotros unas nuevas criaturas, dándonos de su Espíritu Santo. Al darnos de su Espíritu Santo es el poder disponer de lo que Dios nos ha permitido en esta vida, que con su Espíritu Santo podamos seguir adelante, podamos seguir escudriñando la palabra, podamos seguir obedeciendo a los mandamientos que Él ha establecido para nosotros. Sí, dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8,
Carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa expresión que dice aquí el apóstol Pablo, Abba, Padre, nos dice de la relación única, plena, de plena comunión y confianza en el amor de Dios para nosotros y de nosotros para Dios, en que podemos expresarle a Él confiadamente, libremente, y decirle Abba, Padre, decirle esa palabra de cariño, de amor, de respeto y de comunión íntima con nuestro Señor. El Espíritu mismo, dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando no teníamos el Espíritu de Dios y que vino el Espíritu de Dios a nuestra vida, que fuimos sellados por el Espíritu de Dios como pertenencia de Él, que su Espíritu está dando testimonio a nuestra vida. El testimonio que da es porque hemos recibido el perdón, hemos recibido por gracia todas las demás bendiciones que el Espíritu Santo nos da, dándonos un fruto, y ese fruto es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todas estas bendiciones provienen precisamente del testimonio del Espíritu Santo que nosotros ahora tenemos por la gracia de Dios. El Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades, el Espíritu Santo que nos redarguye cuando nosotros en nuestra propia opinión o nuestro propio pensamientos pensamos que estamos haciendo lo bueno, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nos aclara que no estamos haciendo su voluntad. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, para que nosotros podamos seguir en esa línea, en esa confianza, en esa certeza, en esa seguridad de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestra vida de que Él nos ha comprado con su sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 17 de Romanos 8, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios, herederos de esta promesa, herederos, y también somos coherederos juntamente con Cristo, ya que el Señor Jesucristo, siendo constituido el heredero de todo, Él en su amor y en su misericordia vino a dar su vida para compartir esa herencia contigo y conmigo y con todos aquellos que creen en su nombre, con todos aquellos que le aceptan ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió en lugar tuyo, que se puso en tu lugar, que se puso en mi lugar y que se puso en lugar de toda la humanidad por todos los pecados que todo el hombre ha hecho desde el principio de la creación hasta el fin del mundo.
Entonces, nosotros para poder tener y disfrutar de esa herencia que está prometida, para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios, de tener ese nuevo nacimiento, de recibir el Espíritu Santo, de ser sellados por su Espíritu, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cumplir en su calidad de hombre, de pagar el precio que por los pecados de toda la humanidad tuvo que pagar. Lo que la ley demandaba y establecía que como cordero sin mancha y sin pecado muriera colgado en ese madero, derramando su sangre, muriendo y dando su vida para que tú y yo ahora podamos tener vida y vida eterna. Dice en la carta, dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, en el capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí está precisamente declarando que una vez hizo ese sacrificio. No hay ya más necesidad de que el Señor Jesucristo muera continuamente, siendo ofrecido continuamente, como se ha enseñado en el clero romano, en la iglesia popular, en que dicen, tomando una oblea, que dicen que es el verdadero cuerpo del Señor Jesucristo y lo sacrifican nuevamente. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que con un solo sacrificio que ofreció el Señor Jesucristo una vez para siempre, ofreciéndose ese sacrificio por los pecados, el Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y dice el capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese nuevo pacto que está haciendo el Señor Jesucristo se conoce también como Nuevo Testamento. El nuevo pacto en su sangre que derramó en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos lavar nuestros pecados por el derramamiento de la sangre que hizo el Señor Jesucristo, es el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento que nos está hablando en esta tarde la palabra de Dios, dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y el testamento, ese pacto que hizo el Señor Jesucristo con toda la humanidad, ese testamento que hizo, fue necesario que el Señor Jesucristo muriera obedeciendo al Padre, muriera por amor a ti, muriera por amor a mí, muriera y hiciera efectiva ese testamento que ahora podemos nosotros decir que ese testamento te incluye a ti, si le has aceptado o si le quieres aceptar como Salvador personal, te incluye a ti, me incluye a mí y a todo aquel que en Él cree. Dice, ese testamento era necesario que muriera el Señor Jesucristo. Ese pacto que hizo el Señor con nosotros se hace vigente precisamente desde la muerte en la cruz del Calvario,
hasta nuestro tiempo y hasta que el Señor decida si es que Él viene por su pueblo, como está prometido, que vendrá el Señor Jesucristo a recoger a su pueblo para que su pueblo esté disfrutando de esa herencia eterna que Él ha prometido. Dice el versículo 'Dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Constantemente, cada año se hace recuerdo de esa muerte que hizo el Señor Jesucristo, pero no toman en cuenta que Él murió por el pecado del hombre en una situación personal. Dice la palabra de Dios que ciertamente Él murió en la cruz del Calvario por ti. Fue sepultado, fue llevado a un sepulcro y ahí se quedó en el sepulcro por unos días, porque dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó con poder de Dios, y después se presentó a los discípulos y a mucha gente para dar testimonio de su resurrección. Ya una vez que dio testimonio de la resurrección, dio el mandamiento a sus discípulos, ese gran mandamiento que también nos dice a nosotros por medio de su palabra, que está en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y todas las cosas que el Señor Jesucristo mandó es precisamente como le dijo el Señor Jesucristo a Pablo, cuando Pablo iba persiguiendo a los que creían en el Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro personal el Señor con Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor Jesucristo después le dio un mandamiento a Pablo, que él iba a dar esas nuevas a los gentiles. Dice en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 18, dice: para que abra los ojos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios escogió a este apóstol para precisamente llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y dentro de los gentiles estamos tú y yo, porque realmente no somos de la nación judía o israelita, pero Dios en su voluntad le dio ese mandamiento a Pablo para que fueran las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y dice en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, después de que ha venido esa palabra de salvación a cada uno de nosotros, dice en Efesios capítulo 1, versículo 16, y es algo que cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo y que han predicado el Evangelio, la palabra de Dios, puede decir con esa libertad. Dice el versículo 16:
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa voluntad de Dios que quiere que nosotros conozcamos más y más de su palabra, conozcamos más de la naturaleza de Dios, para que nosotros también podamos vestir las vestiduras blancas, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos siga llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a pesar de las diferentes pruebas y luchas que lleguemos a tener en nuestra vida, podamos seguir avanzando firmemente, creyendo que el Señor nos ha dado una esperanza viva, una esperanza verdadera. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, nos dice también de esta manera en el capítulo 1, versículo 4, dice desde el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa herencia que no puede ser corruptible, que no puede ser contaminada, que no puede ser manchada, sino que está en esa pureza, en esa santidad, en esa limpieza que solamente estando en la presencia de Dios puede haber. Nosotros podemos ver, hermanos, todas estas bendiciones, pero ¿cómo recibiremos la herencia prometida por Dios? Precisamente cuando estemos en su gloriosa presencia, después de conocer que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, para que el Señor Jesucristo nos diga: venid, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y cuando estemos ahí con gozo, dice la carta del apóstol Pablo en Colosenses, dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y también herencia entre los santificados. Dice la palabra más adelante en el capítulo 3, el versículo 24, nos sigue diciendo: dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís, de la propia presencia del Señor Jesucristo, Él va a dar la recompensa de esa herencia. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa obra que por fe puedes hacer tú, puedo hacer yo, pero que sea guiada por el Espíritu Santo. Para poder estar en esa presencia de Dios y estar recibiendo todas las riquezas que están prometidas en la palabra de Dios, nosotros tenemos precisamente que obedecer al Señor. Tenemos que considerar que nuestra vida ya no es nuestra, sino que es del Señor, que somos comprados con precio de sangre, que dentro de la voluntad de Dios está en que tú y yo podamos tener vida eterna. Y esas riquezas en gloria realmente nos muestra la palabra de Dios en Apocalipsis acerca de lo que dice el Señor a las iglesias, que al que venciere yo le daré la corona de la vida, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere le daré una piedrecita blanca con su nombre nuevo, al que venciere le daré que se siente en mi trono, al que venciere, ¿sí? Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Y todas esas bendiciones, hermanos, están prometidas de parte de Dios. El que podamos comer también del árbol de la vida, el que podamos disfrutar de la presencia de Dios, el que podamos nosotros ser para la alabanza de la gloria de Dios, el que sigamos como está escrito en su palabra, que al hombre le fue dado eternidad en su corazón y que esa eternidad la pasemos en esa herencia que está dando Dios a ti y a mí. Para terminar, en esta tarde quisiera hacer una oración. Si tú quieres también ser partícipe de esa herencia que Dios ha prometido, si tú quieres entregar tu vida al Señor, dice en su palabra que te arrepientas de tus pecados, que le aceptes como Salvador personal, con un corazón contrito y humillado, y Él no te va a desechar, no te va a despreciar, sino que está con los brazos abiertos esperándote a que tú también decidas en este día, porque tuya es la decisión en esta tarde, si quieres ser hijo de Dios y que por su voluntad recibas esa herencia prometida para ti y para todos sus santos. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, Señor, en esta tarde, bendito Padre Celestial, te pido que tú obres, bendito Dios, en aquellos corazones que están escuchando o que han escuchado este mensaje, que quieran también ser herederos y coherederos juntamente contigo, Señor Jesucristo, que reciban esa salvación que tú has prometido gratuitamente, bendito Dios. Que Padre Celestial, tu Espíritu Santo toque sus corazones, que está a la puerta llamándoles a sus corazones para que pueda su corazón ser abierto y abrir esa puerta y entrar tú haciendo morada en su vida, en su corazón, Padre. Tócale sus corazones, Señor. Quebranta, bendito Padre, esos corazones duros, bendito Dios,
por la misericordia y por el amor que tú has mostrado, esa misericordia en la cual tú te deleitas, Señor. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje de vida, este mensaje de aliento, este mensaje de buenas de salvación que tú has preparado y has predispuesto, Señor, que tu Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, muriera derramando su sangre para que por medio de esa sangre pudiéramos ser lavados de nuestros pecados, poder tener el perdón de nuestros pecados y poder ser lavados y comprados por ese precio, para que tú, Señor, nos recibas como hijos, siendo hijos, ser también herederos y coherederos de la gracia, bendito Dios, que tienes para con cada uno de nosotros. Padre eterno, si alguno de tus hijos que ya han aceptado a tu Hijo Jesucristo se han desviado, Señor, de tu palabra, Señor, que venga, bendito Dios, a su corazón tu Espíritu Santo a redarguir su vida, a redarguir su corazón, Señor, para que, bendito Padre Celestial, se reconcilien contigo, bendito Dios, y vengan como el Hijo pródigo, bendito Padre Celestial, delante del trono de tu gracia, bendito Dios, y pidiéndote, Señor, perdón por su desobediencia, para que tú, Señor, no muestres tu ira, Señor, en ellos, sino que muestres, bendito Padre, tu misericordia, que sean guiados con tu Espíritu Santo, que sean llevados, Señor, delante de tu presencia y con tu Espíritu Santo, bendito Dios, estar, bendito Padre, haciendo tu voluntad, predicando tu palabra, compartiendo las buenas nuevas de salvación, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, bendito Padre. Y en esta tarde, Señor, yo te agradezco, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo y tu palabra, bendito Padre, no va a regresar vacía. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo obre en esos corazones y en todos los corazones que tú has comprado. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. A ti, Señor, sea toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza por todos los siglos de los siglos santos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y la paz de Cristo esté morando en sus corazones. La